Honestamente, la experiencia del Senado es apasionante por varias razones. Yo tuve la posibilidad de comparar diputados y Senado. En el caso del senador es hacer poquitito, somos 72 senadores, existe mayor posibilidad de participar. A mí me pasaba en la Cámara de Diputados, yo no suelo preparar mis discursos, entonces alguien hablaba, una vuelta levanto la mano para contestar en la Cámara de Diputados, literal 5 horas más tarde me daban la palabra. Claro. 5 horas más tarde ya. En cambio en el Senado existe esa mayor inmediatez, esa dinámica del debate parlamentario que por ahí resulta muy interesante. Que también distinta debe ser la dinámica de los trabajos en comisiones y toda la labor previa. Tiene mucha profundidad en el Senado las discusiones y la verdad que el trabajo en el Senado me pareció apasionante y no es menor el tema de la representatividad de la provincia. A la hora de sentarse con un ministro no es lo mismo, no con esto menosprecio nada, sino son roles diferentes y el tema del representar a la provincia permite que se puedan ir abriendo algunas puertas quizás con mayor facilidad que en la Cámara de Diputados, aunque cuando ya se tiene nombre, prestigio y demás, como el caso, por ejemplo, de Pablo Cosiner, presidente del Bloque Argentina Federal, él también tiene una llegada a los ministros muy importante. En la línea de lo que te preguntaba Néstor Sánchez, 6 años y basta. A mí me gusta mucho el Senado, pero honestamente no lo he definido por lo siguiente. Yo escucho mucho por ahí desde la política decir, bueno, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero lo otro. Me parece que la asignatura pendiente de quienes estamos en el ámbito de la política es hacer una propuesta seria a la comunidad, más allá de decir qué es lo que uno quiere, y tener la capacidad de saber ocupar el lugar que, de acuerdo a una estrategia común, es importante que uno ocupe o no. O sea, usted me dice, me gusta el Senado, me encanta el Senado. Lo acompañaría Fernando Yarade, lo acompañaría Fernando. Ahora, ¿cuál va a ser el lugar? Bueno, eso iremos viendo, pero en función de una estrategia en conjunto. Yo además presido un partido también, entonces tengo que ver la inserción del partido y el lugar que va a tener el Partido Renovador en esto, ¿no? 5 años y medio de senador, ¿qué cosas te quedaron por hacer y qué cosas fueron las más duras que fueron sapos difíciles de tragar? Qué pregunta, ¿no? Empecemos por los sapos. Empecemos por los sapos. El consenso fiscal. El tema de la el tema de la reforma previsional que estaba atada al consenso fiscal, que era la reforma tributaria y demás, porque tuvieron la habilidad del gobierno nacional de terminar de engarzar absolutamente todo. ¿En qué sentido? Que si uno vota a favor del tema del consenso federal, que además ya había sido firmado por los gobernadores y todo, yo era medio que sin beneficio de inventario, no es que uno podía decir, bueno, yo esto lo voto a favor y esto lo voto en contra. O sea, si votaba en contra era los fondos con que se iba a financiar la provincia. Eso para mí honestamente fue durísimo. Porque además ahí surgió una estafa que está resolviendo la justicia, que es el empalme. Sí, el tema del empalme, donde 3 meses el Estado Nacional se queda en detrimento de nada más y nada menos que de los jubilados. Está en la Cámara Federal, 2 cámaras sociales ya respondieron rechazando ese empalme. Hay que esperar ahora que... Porque era derecho adquirido ya, porque ya se había devengado eso, con lo cual ya era derecho adquirido. ¿Y una de altísima satisfacción? El tema del debate del aborto. Para mí el tema del debate del aborto tuvo 2 componentes sumamente interesantes, que fue, en primer lugar, no recuerdo un tema que se haya debatido en el Congreso, que haya generado en la comunidad tanta interés, movilización, ¿no? Tanto interés, de un lado y del otro, ¿no? Sí. Era impresionante, o sea, las movilizaciones en las calles, lo que nos llega en las redes sociales, en los celulares, el querer conversar con nosotros, eso me pareció impresionante. Y después, al no estar en juego la administración del Estado, uno puede ser uno. ¿A qué me refiero? Claro, cuando con tus convicciones. Efectivamente, porque cuando uno va a tratar el presupuesto... ¿No te molestan los pañuelos verdes? No. Te digo porque yo noto que entre los pañuelos celestes, a los celestes le molestan los verdes y a los verdes le molestan los celestes. No, yo por mi personalidad siempre trato de buscar puntos de unión más que de conflicto. Me parece que tenemos un punto de unión, y uno podrá decir cuál punto de unión, el atender las causas del aborto. Cuando uno ve el tema de pobreza, cuando ve la situación de algunos hospitales, el tema de educación sexual y demás, yo creo que coincidimos. Las situaciones que le duelen, por decirlo de alguna manera, a los pañuelos verdes, que es el embarazo adolescente y demás, a nosotros también nos duele. Ahora, el tema es que en el diagnóstico
quizás coincidimos, lo que no coincidimos es en la solución, en el tratamiento del tema. O sea, todos vamos a coincidir en que nos duele el embarazo adolescente. Ahora, si como el embarazo adolescente le damos como respuesta el aborto, ahí no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, en un país donde tenemos altos índices de hacinamiento de más del 27%, es decir, de 3 personas duermen en un mismo colchón, a una jovencita de 15 años que queda embarazada de su primo de 17, me parece horrible que el Estado le diga, no te preocupes, vas, abortás y volvés al mismo lugar que generó esa situación. Me parece espantoso. Yo creo que el problema no es en el bebé concebido de esa manera. El problema fundamentalmente es la situación que llevaron a esa concepción y que el Estado está mirando para otro lado y se queda con la solución más, entre comillas, simple, que es, bueno, abortamos y listo. Y algunos dirán, pero no se da ni una solución ni la otra. Lo que pasa es que yo creo que son cuestiones coincido plenamente y yo creo que son cuestiones de etapa. Yo honestamente soy muy crítica del gobierno nacional. Me parece que es un gobierno que implementó fundamentalmente eslogan como, por ejemplo, la pobreza cero. Y cuando uno empieza a analizar las cuestiones que decían estos recién, educación sexual era el 0,8% que aplicaban en el presupuesto al tema de educación sexual. No están entregando preservativos. No ahora están entregando el tema de preservativos. Bueno, con vacunas pasa exactamente lo mismo. Entonces uno dice, che, ¿el compromiso que tienen en esto es real o no? Yo creo que no es real y creo que hay que cambiar. Por eso es que a mí me gustaría que sea presidente Juan Manuel Urtubey y no Mauricio Macri. Bueno, de paso ahí hizo el aviso. Cortita, 21:59, faltan 10 segundos para las 22. ¿Y qué te quedó? El tema de las deficiencias de infraestructura de la provincia, el tema de los fletes, por ejemplo, es un proyecto hermoso que ahí está. Y es un problema histórico. Y es un problema histórico, efectivamente. Y que seguimos arrastrando problemas. Sí, sí, lo que pasa es que... Y después aparecen nuevos problemas. Vos sabés, Gustavo, que yo creo que el gran problema es la elección directa del presidente. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad el presidente, con que tenga Capital Federal, Buenos Aires y Santa Fe listo, nosotros representamos el 3% del padrón electoral.